no sé si le mucho que vamos a hablar de la confianza. Me pasó que desde el sábado anterior, no el otro, ya habíamos decidido. Y le contaba hace un rato a Mica que habíamos decidido esto, que yo iba a predicar sobre la confianza. Mi cabeza no piensa en otra cosa, ¿no? A no ser que, obviamente, cuando uno está conversando con alguien, está pensando en lo que está conversando, pero después yo pensaba en esto, ¿no? En esto de la confianza, pensaba en lo que me podía hablar, ¿no? Dios de esto de la confianza para poder compartir. Incluso ahora cuando escuchábamos, cuando cantábamos, cuando alabábamos, ¿no? Esta hermosa canción que a mí me encanta, de No miro circunstancias, ¿no? Solo miro tu amor, ¿no? Habla de la confianza que deberíamos tener, ¿no? En Dios, bajo cualquier circunstancia. Y cada canción que cantamos hace un rato, ¿no? La del Salmo también, todas las canciones, la mayoría tienen que ver con la confianza, que deberíamos, ¿no? Depositar en Dios. Y bueno, busqué, es sencillo, en realidad yo creo que todos tenemos claro qué es la confianza, pero bueno, está bueno saber igual, ¿no? Como una definición, como algo para ver de dónde partir, ¿no? Yo busqué y decía, la confianza es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de determinada manera, o en que otra persona actúe como ella desea, ¿no? Como uno espera, ¿no? Más que desea. Y otra excepción decía que es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Inicia, por ejemplo, ¿no? Era un ejemplo que decía, inicia el ascenso con gran confianza, ¿no? Hablar de la confianza, en cualquier sentido, yo creo que es hablar de cercanía, de falta de orgullo, ¿no? Ese orgullo despectivo, ¿no? No ese orgullo, no sé, en realidad como coraje o como confianza, en esa acepción que decía. La confianza en alguien, como decía la primera acepción, habla de una relación cercana, ¿cierto? O en muchos ámbitos, en lo laboral, a todos nos gusta que confíen en nosotros, ¿cierto? Y yo creo que, y el otro día pensaba bastante, ¿no? O por lo menos a mí me sucedieron un par de cositas en esta semana, que me hicieron dar cuenta que debo yo, hacia ustedes, buscar que tengan más confianza en mí. Pasaron unas cositas esta semana que me hicieron pensar que estoy siendo, a veces, ¿no? Sin obviamente darme cuenta, un simple organizador de reuniones, ¿no? Y en esto de acercarme, en esto de querer tener confianza, ¿no? Además de querer que confíen en mí, confiar en ustedes, de tener una relación cercana, ¿no? Y pensaba, bueno, Señor, esto no vino solo, ¿no? Esto el espíritu convence de pecado, ¿no? Y de pecado y de falta de acercamiento, ¿no? Cuando uno no se acerca como debería, cuando uno no hace las cosas con las ganas que debería hacerlo para Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en la que vengo orando estas 2 semanas, aparte ¿no? del mensaje, es que siempre cada mensaje que uno quiere dar en la prédica, primero es para uno, ¿no? Y por algo se dio que tenía que hablar de esto. Así que ya les voy diciendo que si en la semana les cae un mensajito, ¿cómo estás? El que avisa no tradicional en esto de querer acercarme a cada uno de ustedes. Y por ahí puede cambiar un poquito para bien, pero yo que no molesta algún mensajito de... Y vamos a leer, vamos a arrancar con Juan. Juan 3, una historia o un momento en la parte de la vida de Jesús con su discípulo, para mí
clave o muy importante, muy linda, muy cercana. Vamos ahí, si alguien ya lo tiene. Juan, ay, perdón, no dije el capítulo, tienen razón. Juan 13. Arrancamos del 1 hasta el 17, vamos a leer. Sí. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Dice así Juan 13:1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secándoles con la toalla se llevaba a la cintura, que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. ¿Hasta ahí? Hasta el 17 había hecho. 17. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo: no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es una historia o es una parte de la vida de Jesús con los discípulos que primero me llevó a pensar esto, ¿no? Si Jesús, sabiendo todo lo que sabía, ¿no?, creyó que tenía que ir un poquito más en la intimidad con su discípulo, con quien vivía, con quien estaba todo el tiempo, ¿no? Vivía con ellos, estaba todo el tiempo, caminaba de un lado hacia el otro, pasaba de ciudad, ¿no?, de una ciudad a la otra. Y para hacer esto es porque creía que debería ir un poquito más en la intimidad, esa confianza, ¿cierto? Bueno, a mí me dio vergüenza cuando lo leí, queriendo compartir el mensaje de confianza. Esa vergüenza de decir: estoy lejos porque entiendo que hay cosas de los grises que no sé. Si yo no voy un sábado a la iglesia, yo por 2 semanas no tengo ni idea qué hace cada uno de ellos. Y no por chusma, no es por metiche, es porque debería querer orar por ellos. Debería querer bendecirlos, debería querer pedirle a Dios
cada día por cada uno de ustedes. Y si sé que les pasa algo malo, más. Y si sé que están bien, debería agradecer. Cuando Jesús, sabiendo todo esto, sabiendo que Judas va a hacer lo que va a hacer, se levanta, dice ahí, se ciñe la toalla, ¿no? Como un cinto, y comienza a lavarle los pies, ¿no? Lavarle los pies en ese momento, creo que todos sabemos que era algo que hacían los esclavos, ¿no? Pero yo creo que él fue más allá, mucho más allá, no era un tema solamente de humillación en el sentido servil y de humildad. Era para que entendieran cómo deberían tratarse ellos. Era para que entendieran que ellos deberían confiar en él. Porque no leímos antes de Juan, pero habían, si han leído obviamente y si se acuerdan, escenas y donde Jesús les dijo, ¿por qué le falta fe todavía? ¿No? Hombre de poca fe le había dicho en alguna... Porque esta es la última. Acá ya viene, luego de todo esto, no volverá a hablar públicamente Jesús. Luego de todo esto, irá derecho, irá a ser sacrificado, irá a su muerte. Y por más que él sabía, porque él sabía que iba a resucitar, que él estaba viviendo todo esto como un hombre. Y dijo, bueno, falta un poquito más en la confianza. Falta que vean que mi confianza con ellos es tal que yo quiero que sea la misma, que terminen de confiar en mí, que terminen de creer en mí, que obviamente eso se hace tan real luego cuando ven que Él resucita, que terminen de confiar en mí, pero que se queden también con el ejemplo de que así se deben tratar ellos. ¿No? En el 13, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro, que les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque no importa el grado de responsabilidad, porque en realidad el liderazgo de Jesús y el ser maestro como lo era Jesús, no tenía nada que ver con la autoridad y el liderazgo que entendemos en otros lados, o las otras alternativas de liderazgo. Por eso digo responsabilidad, porque se encargaba la responsabilidad de esas personas. Él se encargaba de cuidarlos. Es esa intimidad que cuida y que él quería contagiar. Él quería que ellos se contagiaran de esa humildad y esa confianza, esa cercanía, que luego ellos lo imiten a Jesús, que luego ellos se trataran así, ¿no? Porque no es que ellos se laven los pies entre todos, pero es que ellos sean tan cercanos, tengan tantas ganas de ayudar, de acercarse, de sanar, de limpiar, de escuchar, ¿no? La confianza, cuando uno tiene confianza en otro, le pide ayuda. Cuando uno tiene confianza en otro, le pide que lo escuche cuando se siente mal. Cuando se siente bien y contento, va derecho a contarle lo que le pasa, lo que logró. Y también quiere ser escucha. Él también quiere ir a ver con mis amigos, a ver cómo están, con mi familia, con mi padre, con mi hijo, en el laburo. Cuando alguien en el trabajo siente que confía en él es cuando lo consideran para ciertas cosas. Cuando él considera a otros, cuando uno confía en los demás, uno no es egoísta, uno considera al otro.
Cuando precisa algo, considera al amigo, considera al padre, al hijo. No es egoísta y no se queda con yo puedo hacer todo, no preciso de nadie. ¿Cierto que no? ¿Cierto que cuando uno confía, cuando hablamos de confianza, todos, seguro todos tenemos a alguien en quien confiamos, por lo menos una persona, ¿cierto? Todos tenemos una persona en la que, con todas estas cosas que escucha, me siento mal y voy, me siento contento y le quiero contar, ¿cierto? Hay una persona así. Y qué lindo que es cuando tenemos una persona así. Pero Jesús quiere que seamos así entre todos. Es difícil, ¿no? Porque encontrar una persona así no es fácil tampoco. Hay gente que no tiene una persona así. Hay gente que se siente sola y no tiene ni siquiera una persona así. Y yo seguía leyendo unos versículos y pensaba, ¿no? En Filipenses, alguien que pueda leer Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Creer en Jesús. Confiar en Jesús. Había otro versículo que no lo anoté ahí, que lo leí y que no me acuerdo ahora la dirección del versículo, pero que dice, si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano que no ves, eres un mentiroso. ¿A qué traigo con esto? No les vengo a decir mentiroso. Vengo a decir que si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, ¿cómo podemos? ¿No? Voy a hablar un poquito en la alabanza a Michelle de eso, ¿no? Alguien que no vemos y que como cristianos sabemos que hace maravillas por nosotros. Sabemos que quiere transformar nuestro corazón, que capaz que era duro antes como una piedra. Y el Espíritu Santo, algo que hace el Espíritu Santo, cuando convence de pecado, convence de ser amable, convence de tener un corazón bondadoso. ¿Cierto? Entonces, si yo soy bondadoso, si yo tengo una persona, a mi hermano de sangre, imagínense, o a un hermano, cuando hablamos de hermano podemos hablar de cualquier persona, ¿no? Si yo aborrezco a alguien, no puedo estar amando a Dios. Si yo, como cristiano, si estoy aborreciendo a alguien, me debería doler tanto que debería ir corriendo a orar. Y en cuanto me dé cuenta que estoy llorando porque me duele aborrecer a esa persona, debería ir a perdonarlo, debería ir a pedirle perdón, debería ir a querer hablar con esa persona. ¿No? Hay otra, creo que es en Juan, que dice, antes de ir a dejar tu ofrenda, ve y arregla las cosas con tu hermano. Porque si le tenemos confianza a Dios, si confiamos en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nos pasó algo, o nos pasa algo que hace que no esté bien con mi amigo, si me pasa algo que hace que me sienta mal, que hace que con mi amigo o con mi padre, ¿no? En la adolescencia, y en la juventud, con mi hijo, con quien sea, si yo tengo algo que no me deja estar tranquilo, debería orar por eso. Decirle al Señor, perdóname, Señor, porque sé que si estoy aborreciendo o me estoy en rencor o estoy enojado o lo que sea, me tengo que dar cuenta que me afecta en mi relación con Dios.
en esto que hablaba del enojo, ¿no? Yo pensaba en esto de la confianza, ¿no? Que hay que buscar estrategias cuando tenemos confianza con alguien. O incluso buscar estrategias, como yo le decía, para querer que confíen en mí. Buscar estrategias para confiar en Dios. Para confiar en Dios, no, para crecer en la confianza que debo tener en Dios. ¿En qué sentido? Si yo quiero leer más la Biblia y me distraigo, debo usar mis momentos en los que no me distraigo, porque siempre hay un momento en el que uno puede leer la Biblia como debe. Esos momentos hay que usarlos. Yo siempre cuento que yo escucho la Biblia. ¿Me ha servido? Yo ando en la bicicleta, porque después normalmente estoy haciendo cosas. Normalmente no me puedo sentar, a no ser cuando trabajo de noche, y cuando trabajo de noche y leo me duermo. Normalmente estoy haciendo cosas. Estoy con Isaías, no agarro el celular, porque se distrae o tengo miedo que se caiga, lo que sea. Llega mi esposa de trabajar, estoy con ella, me voy a trabajar, no estoy con el celular en todo el día. Mi estrategia de leer la Biblia, o de escuchar la Biblia, o de crecer, es la primera. Después se encuentra momentos. Escuchar la Biblia, escucharla. Hoy la tecnología no sirve para eso. Y cuando decía de que la confianza crece o no dependiendo de la cercanía que tengo con alguien. Es cuando así conocemos a alguien, ¿no? Conocemos a Dios a través de su palabra. Conocemos de Jesús a través de leer la Biblia, de escuchar la Biblia. Entonces, leer la Biblia, que parezca repetitivo, que siempre en es una forma de ir confiando en Jesús. De tener esa confianza. Creer es confiar. Creer en Dios es confiar que todo lo que me dice y todo lo que me promete en la Biblia es cierto. Y a través de esa confianza, yo cambio mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de comportarme. Yo tengo un comportamiento distinto con la persona en la que confío plenamente a una persona en la que recién conozco. En Efesios 4:26 habla del enojo. Una de las cosas por la cual mantengo una relación de confianza con alguien es saber administrar mis emociones, ¿no? Porque uno se enoja, uno se puede enojar. Hay cosas que nos pasan y que nos enojan. Y hay cosas que son graves que nos pueden enojar. Pero la Biblia nos dice que no nos deberíamos acostar enojados, ¿no? Deberíamos orar, deberíamos buscarle la vuelta para resolver las cosas, ¿no? En Efesios nos habla de eso. En Juan 4:20 dice, si alguno dice que ama a su Dios, bueno, eso lo leí recién, pero dice, si se enojan, dice en Efesios, si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado, ni permitan que la noche los sorprenda. ¿Qué quiere decir arrastrar al pecado? Pues yo me puedo enojar, pero ¿qué quiere decir que me enojo y me arrastro al pecado? Me enojo, insulto a esa persona con la que estoy enojado. Y es una persona en la que confío, en la que confía en mí. El pecado puede hacer que una persona que confía mucho en mí no confíe más, que se aparte de mí, porque lo insulté, porque estoy tan enojado, que le dije cosas que no le diría nunca. Quiero que leamos, lo voy a leer yo, Jeremías 17. Jeremías 17, lo tengo acá, se lo puede buscar ahí, Michelle, léelo que yo lo busco acá. 7 y 8. Sí. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow. A mí me encanta ese pasaje. Lo leí esta última semana varias veces. Varias veces. Pónganse la imagen en su cabeza, la imagen de un árbol en la orilla de un arroyo. Y siéntanse, me encanta esa imagen. Me imagino siendo el árbol y el arroyo es Dios. No me voy a sentir mal nunca, porque siempre va a haber agua. Siempre va a correr agua, siempre va a haber viento, siempre donde hay esas cosas, hay el clima especial para que un árbol, para que un fruto siempre esté bien, en sequía, como dice ahí, en sequía, en cualquier momento del año, se va a sentir confiado, se va a sentir bien. Entonces, en esta reflexión de la confianza, el árbol del arroyo de Jesús queriendo acercarse por última vez siendo hombre, en realidad, porque ellos se van a desesperanzar hasta que los ve resucitados, obviamente, ¿no? Y en esta última aparición pública, yo les invito a que se acerquen a la palabra. Les invito a que se acerquen a los demás. Les invito que de verdad, de corazón, no solamente por leer, que no tengan que pasar cosas difíciles para que entiendan esto. Que sea ahora, que sea después de hoy. Yo hace poquito estuve complicado, tuve discusiones con mi esposa, en la cual a mí me dijo una frase que me cambió. O sea, dijo, voy a cambiar todo, muchas cosas que pongo, horarios, todo. No me estás considerando y eso no me gusta, me dijo. Entonces les digo, muchachos, consideren a los demás, y una forma de considerar a los demás es buscar acá como Dios nos considera, como Dios piensa en nosotros todo el tiempo, cómo Jesús hace esto, quiere lavarle los pies, quiere curarme, quiere acercarse a mí, quiere estar en lo más íntimo, y no importa si se siente humillado, no importa nada. Piensen en esto y vayan adelante hacia los demás, hacia sus amigos. Pídanle perdón a Dios por lo que tengan que pedirle y agradezcan, como yo agradezco esta oportunidad de estar hablándole a ustedes, porque Dios me da esta oportunidad. Y bueno, que la confianza en Dios, en su palabra, nos enseñe a confiar en los demás y nos enseñe a comportarnos de tal manera que los demás confíen en mí. Por acá los dejo, orando. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, te agradecemos muchísimo, Señor, muchísimo, por la oportunidad, Padre, que tú nos das de hablar de estas cosas. Por la oportunidad, Padre, que tú nos das de reconocer tu amor, Padre, hacia nosotros. Por la oportunidad, Padre, que tú nos das de aprender de ti, Padre, de aprender de tu palabra
para ponerla en práctica, Padre, como dice tu palabra. Que nos podamos tratar, Padre, como tú quieres. Que nos podamos amar los unos a los otros como tú quieres, Señor. Que la confianza, Padre, sea algo moneda corriente, Padre. Que sea algo, que haya una confianza tal, Señor. Que haya una confianza tal que seamos sinceros cuando estamos mal. Que podamos incluso ir a decirle necesito. Que podamos orar juntos. Padre, que podamos pedirle al hermano, al referente, a quien sea, y decirle, no estoy bien, quiero hablar contigo. Que podamos decirle a otro, Señor, quiero saber cómo estás, te veo bien, quiero estar alegre contigo, quiero contarte que me pasó algo lindo, algo bonito, Señor. Señor, que nos podamos tratar así, Padre, porque tú quieres que nos tratemos así. Señor, te agradecemos, Padre, por cada uno de los que está aquí. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa, Señor. Te agradecemos porque tú nos das todo, porque tú permites, Señor, todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo, Padre, se siga moviendo a través de nosotros, que se mueva con libertad y no siga, Padre, siga transformando nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, Padre, todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.